Y continuamos aquí en La Buena Onda con temas de salud. Y es que el Departamento de Salud de Florida y los CDC están advirtiendo sobre un brote de la enfermedad meningocócica en el sur de la Florida precisamente. Y en Miami-Dade, los casos en este 2022 superan el promedio de los últimos 5 años atrás. Pero para conocer sobre esta enfermedad con nosotros está, por supuesto, el gigante de Altamed, Ilan Shapiro, que nos acompaña como todas las semanas desde California. Papacito. Buenos días, Doc. Karen, saben que me sonrojo y me has sonrojado completamente esta vez con tu introducción. Pues desgraciadamente es algo que es real, es algo que está pasando y les tengo primero las malas noticias y luego platiquemos de las buenas noticias. La mala noticia es que es una bacteria sumamente contagiosa que puede ir de persona en persona y sobre todo afecta muchísimo a lo que son los niños y jóvenes, más que a los jóvenes. Y lo vemos muchas veces en campus de la universidad, del college, en escuelas, donde están pasándose prácticamente, esta bacteria se puede pasar por, ahora sí, por baba, por algunos fluidos corporales y se pasa de persona a persona. Lo que hace esta bacteria es que se va al cerebro y al momento de irse al cerebro también y a otras partes del cuerpo puede crear una infección generalizada y la verdad en un principio puede sentirse como una gripa, algo tranquilo, pero en 24 horas realmente tenemos fiebres, dolores de cabeza y esas manchas que están viendo ahorita justamente en la pantalla. La buena noticia es que tenemos una vacuna para eso. Entonces es sumamente importante que los niños que puedan ponérsela y los jóvenes que tienen que tener su segunda dosis, que se la ponga, porque de esa manera nosotros evitamos muchísimo de estas complicaciones y aparte le hacemos más difícil a esta bacteria para que pase de una persona a otra. Doc, importante. Usted acaba de mencionar la vacuna y no es que le estamos dando una nueva vacuna, es una vacuna que normalmente se coloca en años anteriores. Digamos, diga usted mismo cuáles son las veces que se tiene que colocar, a qué edad es la primera dosis y por qué son aproximadamente 2 o 3 vacunas que se colocan y que actualmente lo que quizás hay que hacer es actualizarla, ¿no? Perfecto. En este momento se la estamos dando a los niños alrededor de los 11 años y la otra segunda dosis que de refuerzo a los 16 años. ¿Por qué de esa manera? Porque es justamente cuando vemos los picos más importantes en niños y también sabemos que entre todos nosotros eso también pasa de persona a persona. Entonces, de esa manera nuestro cuerpo aprende cómo defenderse y sobre todo cuando van los niños y hemos visto muchísimos brotes de meningitis tipo A, de diferentes tipos de meningitis que han llegado a las universidades y por eso es sumamente importante preguntarle a su pediatra si tienen esas vacunas. Doctor, pero ahora usted está diciendo que se transfiere de una persona a otra a través de las mucosas, saliva, todo eso. Pero ¿cómo llega a la persona? O sea, ¿cuál es el foco? ¿De dónde? En un lago, en una tierra? ¿Se comen algo y de ahí se propaga? Generalmente es de contacto de persona a persona y muchas veces nosotros podemos tener esta bacteria en nuestro cuerpo y ni siquiera nos está haciendo ningún daño. No sabemos si es por los receptores, que es prácticamente la manera que el virus, que la bacteria entra a nuestro cuerpo y tiene como unas llavecitas. Y muchas veces hay personas que no tienen esas llavecitas para que entren. Pero generalmente es como de persona a persona y muy raramente se encuentra en otros lados más. Doctor, ¿y por qué está afectando más a los jóvenes normalmente de entre 10, 16 años o un poquito más? Porque de hecho estaba escuchando de casos en las aulas, digamos, en los campos universitarios y también más a muchachos homosexuales. ¿Por qué estos son los índices más elevados? Bueno, la realidad es que sin importar la preferencia de la sexualidad, le pega a personas que están en lugares encerrados y que conviven mucho. Muchas veces que es lo que pasa en un campus de la universidad, que estás conviviendo y puedes pasarte un vaso a otra persona, puedes tener relaciones íntimas y estar besando a otra persona más. Entonces se puede pasar mucho más en un momento mucho más encerrado y con más tiempo. Y es una combinación muy mala para que esta bacteria realmente pueda brincar de una persona a otra. Y por eso lo vemos en ese tiempo. Y por eso, Verónica, es tan importante que nuestros jóvenes que están yendo al colegio y a la universidad, que se pongan sus vacunas y que chequen, porque hay dos vacunas importantes. Entonces, está la del meningitis B y la común que ponemos a los 11 y los 16, y por eso es muy importante tener las dos. Pero doctor, esta enfermedad, por ejemplo, si la gente no se vacuna o si los síntomas o la enfermedad se crece dentro del cuerpo, ¿podría ser fatal?
Desgraciadamente sí, Karen, y te platico que en México me tocó ver un par de niños que desgraciadamente fallecieron por eso, y es una enfermedad que con la vacuna realmente disminuimos muchísimo el riesgo, y realmente el problema de esto es que es una prácticamente una bacteria que en 24 horas puede realmente cambiar tu vida. Entonces, mucha gente que sobrevive, lo que hace esto es que también hace coágulos. Entonces, hay muchas partes de los dedos, de los pies, y parte de lo que estamos viendo en pantalla, que se empiezan a formar esas manchitas por todo el cuerpo y de repente realmente deja de haber circulación. Entonces, mucha gente que sobrevive la meningitis, la infección secundaria a esta bacteria, puede tener amputaciones de los dedos, de los pies, por falta de circulación por la misma enfermedad, o sea, y aparte, todos los daños cerebrales que estamos teniendo. ¿Cuál es el punto de esta conversación? No es para espantar, no es para poner en pánico, es realmente para poner en tablas, porque muchas veces el problema de las vacunas es que han funcionado tan bien por tanto tiempo que se nos olvida todos los dolores de cabeza que nos han quitado. Y este es un ejemplo muy bueno de una vacuna que tenemos, que nos ha quitado dolores de cabeza y puede realmente cambiar y proteger a nuestros hijos. Ahora, doctor, ya que está hablando de los dolores de cabeza, vamos a hablar de cuáles son los síntomas y cómo diferenciarlo de una gripe normal, de COVID, porque sabemos que el COVID, aunque ya hay menos casos, todavía está por ahí. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar qué es lo que tenemos y cuáles son esos síntomas? Es muy buena pregunta. En un principio se va a ver como una gripa, va a haber un poquito de malestar, un poquito de fiebre, pero empieza a continuar muy rápidamente y dices, no, esto ya no me gusta, esto no sé ni como influenza, no sé como COVID, me siento muy mal y empiezan a salir estas manchas. Estas manchas son justamente lo que platicamos de los problemas de coagulación y que empezamos a ver en todo el cuerpo. Empezamos a ver prácticamente moretones, empezamos a ver ese salpullido generalizado, malestar, dolor de cabeza intenso, náusea, vómito, y realmente en esos momentos ya es buen momento para platicar con su doctor. Por favor, en momentos, si tienen duda que si eso no es, póngase una mascarilla porque de esa manera van a estar protegiendo también a las personas alrededor que lo están tratando de cuidar a ustedes. Y dolor en el cuello, que escuché algo de eso también. Es una gran pregunta, Verónica. Lo que se llama meningismo. Nosotros tenemos el cerebro y también que está conectado con la médula ósea. Entonces, al momento que nosotros movemos y tenemos inflamado la parte de adentro del cerebro y la parte, ahora sí que la parte de la médula, al momento que movemos eso, duele muchísimo. Se llama también rigidez nucal. Es justamente cuando tenemos todo ese presión por adentro y la inflamación, la hacemos así, ¡ah! Brincamos prácticamente y es justamente lo que te refieres, es parte de la inflamación del cerebro y te está diciendo que hay probable meningitis. Y posiblemente, doctor, por esa misma inflamación es que hay mucha gente también que presenta como que se le nubla la vista, como que tiene ciertos episodios de no poder ver bien. Eso se lleva, es muy buena pregunta, Karen. Eso justamente es por la inflamación dentro del cerebro y dentro de los nervios que producen ahora sí la vista, porque para ver necesitamos el ojo, que es prácticamente el receptor, transmitirlo al cerebro y que el cerebro decodifique realmente lo que estamos viendo. Y otra parte que diga, no, esa es Karen, esa es Verónica, ese es el color amarillo, ese es el color verde, y empezamos a poner toda esa información. Cuando está inflamado el cerebro, toda esa señal se daña y también podemos tener ruidos extraños, vista nublada, empezamos a hablar muy incoherentemente, la manera que actuamos también no es lo mismo, estamos descoordinados, entonces hay muchas cosas ahí que podrían pasar por la inflamación del cerebro. Doctor, y usted estaba hablando que obviamente alguna de las consecuencias, o digamos la más grave, es obviamente el fallecimiento del paciente, pero en este caso, cuando uno le da y uno directamente va al médico, obviamente no tenías la vacuna, ¿cuáles son las consecuencias y cómo se cura? Como cuánto tiempo puede sanar el paciente si tiene una atención médica adecuada? Generalmente estos pacientes se tienen que ver en el hospital porque necesitamos utilizar antibióticos muy fuertes, un cuarto especial para que no se pase la bacteria a otras personas más. Y lo que va a pasar es que ya cuando está puesto la parte de meningitis, la inflamación del cerebro, de alrededor del cerebro, empezamos a tener problemas en el cerebro. Estos pueden ser que se pueden quitar en un par de meses o realmente si el daño es muy fuerte puede realmente dañar por vida partes del cerebro. La otra cosa que vamos a tener es la parte de coagulación.
Al momento que nosotros tenemos este problema por la bacteria, tenemos que ver y cuidar lo que son los riñones, el hígado y también la parte muy visible, porque vamos a ver fotos de sobrevivientes, que son los sobrevivientes de la meningitis, donde prácticamente hay dedos o partes del cuerpo que ya no están, que tuvieron que ser amputados por falta de circulación. Entonces, no es algo simple, no es algo divertido, no es algo que definitivamente es una simple gripa, es algo que tenemos que tener emoción y sobre todo ahorita que sabemos si hay un foco en esta área de Florida, es sumamente importante checar las vacunas, ver qué estamos pasando y si tenemos síntomas, definitivamente reportarlos. Y si hay, por ejemplo, doctor, ya un caso que ya está detectado, digamos así, está cerca de nosotros, ¿cuáles son las medidas de bioseguridad? No solamente del paciente, sino para uno también. Bueno, si tenemos a alguien en la casa, seguramente las personas que tuvieron ya expuestas les van a dar un antibiótico especializado. Este antibiótico es muy bueno y elimina mucho la posibilidad de tener complicaciones. Y definitivamente el área tiene que ser descontaminada, limpiarla. Ahora sí, productos con cloro pueden funcionar muy bien y cositas así pueden ayudar a alinear mucho la protección completa del área. La otra parte seguramente es utilizar una mascarilla ante la duda. Entonces también, como lo estamos haciendo ahorita, cosas buenas que nos ha traído el COVID es que nos vamos a contagiar menos en casa. Mi mejor recomendación es que si alguien está enfermito en la casa, que se ponga la mascarilla y que esté en un lugar ventilado y eso también va a ayudar para tratar de limitar un poco la exposición a lo que es la bacteria del meningococo. Ahí lo Bueno, tiene. ya con esa información creo que nos podemos sentir un poco más tranquilos, simplemente tomar las previsiones, vacunarse, los que podemos estar expuestos. Esa era mi pregunta, si todos tenemos que vacunarnos o simplemente los pacientes o revisar si ya tenemos esta vacuna. La vacuna va a funcionar en los jóvenes y luego empieza lentamente a disminuir su eficacia. Hay ciertas personas que tienen problemas de, por ejemplo, el vaso, que es un filtro que tenemos en el cuerpo. Si deja de funcionar, hay gente que necesita un recordatorio de este tipo de vacunas, pero generalmente no se pide que los adultos vuelvan a ponérsela, Okay. al menos que tengan cierto tipo de riesgos, pero generalmente no, pero que sepan que sí hay un antibiótico, pero ya cuando usamos el antibiótico quiere decir que ya perdimos la oportunidad de, número, prevenirlo, dos, utilizar la vacuna y tres, ya estamos enfermitos. Entonces Vale. no queremos llegar nunca ahí. Bueno, Así ahí es. está. Muchísimas gracias, Ilan, por toda esta información. Si salen cosas, Dios mío, señor. A cuidarse, menos mal que lo tenemos. Gracias por siempre estar ahí para nosotros, doctor. Un abrazo enorme. Chao, Claro. papacito, cachetico. Con Los esto nos cacheticos tenemos... rojitos. Ay, lo hiciste sonrojar, ¿viste? Vamos a la pausa, venimos con más de La Buena Onda.